Vamos a dar inicio a esta masterclass, curiosidades del hebreo bíblico. Muchas gracias por aceptar la invitación, por estar acompañándome en este tiempo. Y deseo de todo corazón que estas curiosidades que fui aprendiendo, que he ido aprendiendo durante los 3 años que he estado estudiando hebreo bíblico, toda la parte de gramática, puedan ser no solo de interés para ti, no solo una curiosidad, sino que te animen a seguir conociendo este idioma, el idioma que el Padre escogió para al final que se redactara lo que es la Biblia hebrea. En algunas partes todos sabemos que la Biblia hebrea está escrita en ese idioma, el hebreo, y si queremos conocer la Biblia, no hay mejor manera que hacerlo que conociendo el idioma de la Biblia, conociendo el hebreo bíblico. Y lo que esta noche compartiré contigo son algunas curiosidades que he ido descubriendo en este proceso de aprendizaje. Hay muchas más, esto va a ser solo un aperitivo, de tal manera que si tienes hambre de más, pues puedas seguir ahondando y seguir profundizando y seguir creciendo en el conocimiento de este idioma tan bonito y de toda la riqueza que contiene. Creo que no se podría haber escogido un idioma mejor para escribir la Biblia, porque a través del hebreo se nos revela mucha información hay mucho más que información, mucha revelación que transforma nuestras vidas. Entonces, de manera muy sencilla, vamos a ver algunos principios del hebreo y tomaremos algunas palabras como ejemplo de esos principios y a través de esa palabra nos iremos introduciendo en este maravilloso mundo, en este maravilloso universo del hebreo bíblico. Así que sin más preámbulos, voy a compartir pantalla y vamos a empezar la presentación de esta masterclass gratuita para todos vosotros con las primeras curiosidades del hebreo bíblico. Así que aquí tenemos la presentación y iniciamos. El primer detalle que hay que tener en cuenta, la primera curiosidad que quiero compartir contigo, es que el hebreo bíblico es como un puzzle. Entonces vamos a estar trabajando ahora un momento lo que es la estructura de las palabras hebreas, la estructura de las palabras. Entonces voy a tomar como ejemplo una palabra que aparece en Génesis 1.1, en Bereshit 1.1, que dice lo siguiente: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que es lo que tenemos traducido en la mayoría de Biblias como en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1.1. De este pasaje, la palabra que me interesa, y ya sabéis los que me conocéis de más tiempo, que es una de mis palabras favoritas, es la palabra Bereshit. Aquí la tenéis, la palabra Bereshit. Vamos a trabajar con esta palabra, este concepto de la estructura de las palabras en hebreo. En hebreo todas las palabras tienen una raíz de la cual parten, de la cual surgen, y tenemos también, además de una raíz, un prefijo que a veces se añade, un sufijo y un patrón vocálico, que es lo que hace que la combinación de estos elementos da lugar a las diferentes palabras en hebreo. Entonces, Bereshit es un ejemplo muy claro de esto. Vamos a verlo. Por un lado, tenemos el prefijo bet, que es la consonante bet en este caso. Luego tenemos el sufijo it, de la palabra Bereshit, en todo momento estamos en esa palabra, y tenemos una raíz que está formada por la reish, la alef y la consonante shin, que es reish, de tal manera que tenemos Bereshit. Entonces, como podéis ver, tenemos la raíz y en este caso tenemos un prefijo, un sufijo y el patrón vocálico que aparece en el texto masorético. Ahora, al hacer esto y al descomponer la palabra de esta forma, obtenemos un resultado muy curioso, que es el que quiero compartir contigo, y esta es la curiosidad del hebreo a través de la estructura de las palabras. Si tomamos la raíz de la palabra Bereshit, obtenemos otra palabra, que es la palabra rosh en hebreo, que significa cabeza.
La raíz de la Reish, la Aleph y la Shin da lugar a esta palabra, la palabra cabeza. Esto por un lado. Por otro lado, si tomamos la preposición, el prefijo, la bet, y el sufijo it, la yod y la taf, y los unimos, como acabo de hacer aquí en pantalla y puedes ver, obtenemos otra palabra, que es la palabra beit. Y la palabra beit es, como puedes ver aquí en pantalla, el estado constructo de la palabra casa en hebreo. Y por lo tanto tienes casa de. Lo único que hemos hecho ha sido tomar la raíz que significa rosh, tomar el prefijo y el sufijo, unirlos, obtener una nueva palabra que es beit, el estado constructo de la palabra bait, que es casa, y por lo tanto el resultado de esto es el siguiente. Beit Rosh. Y Beit Rosh en hebreo significa casa del cabeza. Casa del cabeza. Esto es lo que tenemos al descomponer la palabra Bereshit, la primera palabra de la Biblia, y como posiblemente sabéis y ya me hayáis escuchado en alguna ocasión decir, en esta primera palabra, que es una de mis palabras favoritas en hebreo, lo que estamos teniendo y lo que nos está revelando es de qué trata Génesis 1. Si Génesis 1 lo empezamos a leer de esta forma, lo que tendríamos es, no en el principio creó Elohim, sino lo que tenemos es que la casa del cabeza creó Elohim. Aquí tal vez alguno de vosotros pueda pensar, bueno, el cabeza es Mashiach, el Mesías. Ahora bien, esto es cierto, el Mashiach es cabeza de la eclesía, de la asamblea de su pueblo. Pero, como dirá el apóstol en su primera carta a los Corintios, la cabeza del Mashiach es Dios. Es Dios. Por lo tanto, la casa del cabeza es una referencia a la casa de Dios. ¿Y quién está construyendo la casa de Dios? Elohim, el Mashiach. Él está edificando la casa de Dios, porque Él está edificando su asamblea, la reunión de su pueblo, y juntos formamos la casa de Dios. Así que a través de la estructura de las palabras en hebreo podemos observar cómo aparecen nuevos significados que aportan un nuevo nivel de revelación en el texto bíblico y nos ayudan a entender y a interpretar correctamente lo que es el texto. Por otro lado, otro ejemplo de este tipo de funcionamiento del hebreo bíblico lo vemos en el siguiente texto, en una palabra que voy a rescatar de aquí. Esto estoy compartiendo con vosotros Bereshit 2.7, Génesis 2.7, y lo que nos dice en el texto hebreo es Vayitzer Adonai Elohim et Adam afar min Adama Vayipach beapav nishmat hayim Vayehi Adam lenefesh allá. El texto suele traducirse de la siguiente manera: y formó Adonai Elohim al hombre del polvo de la tierra, y sopló en sus narices aliento de vidas, y fue el hombre un ser viviente. Estamos hablando del momento de la creación del hombre, del Adán, y en ese momento Dios dice que sopló en sus narices aliento de vidas. Entonces el hombre es un ser viviente, un alma viviente. Y de este texto quiero rescatar el sustantivo Adam, que es la palabra Adam, que la tenemos aquí en el texto y aparece en dos ocasiones. La palabra Adam es la palabra que se ha traducido por hombre, también la podemos traducir por humanidad. Y si bien Adam es una raíz en sí mismo, de 3 letras, la Aleph, la Dalet y la Mem, en realidad, dentro de esta raíz hay otra raíz. Así que por un lado podemos separar la Aleph, entenderla como un prefijo, y por otro nos quedaría la palabra Adam, que en este caso, más bien que como sufijo sería como raíz en este caso. Y si hacemos esta división de la palabra Adam y descomponemos la palabra hombre de esta forma, en la Aleph lo que tenemos es la letra que pertenece y corresponde a Dios. Y por lo tanto, Aleph sería Dios.
En realidad, en el hebreo pictográfico, en el paleohebreo, también llamado protohebreo, en este lenguaje pictográfico que dará origen a lo que es el hebreo bíblico, la Aleph estaba representada por la cabeza de un buey. La cabeza de un buey para denotar fuerza, para denotar autoridad. Y en este sentido, Dios es el poder supremo, la fuerza suprema, la autoridad suprema. Además, la letra Aleph tiene un valor numérico de 1. Y sabemos, como reza el Shema, que Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. También hay que tener en cuenta que la palabra El o Elohim empiezan por esta consonante precisamente, de tal manera que la Aleph está de todas maneras vinculadas a Dios, al Dios de la Biblia. Así que con la letra Aleph, esta consonante, tendríamos a Dios. Ahora, ¿qué tenemos con Dam? Las otras dos letras de la palabra Adam. Con estas letras, en realidad en hebreo tenemos la palabra sangre. Dam en hebreo significa sangre. Así que por un lado tenemos la Aleph y por otro tenemos la palabra Dam, que tiene un significado por sí misma en el texto hebreo. Luego, cuando unimos estos dos conceptos, en Adam aparece una nueva realidad. ¿Cuál es? En Adam tenemos la sangre de Dios. Aleph, que pertenece a Dios, y la palabra Adam, que significa sangre. Luego en Adam tenemos la sangre de Dios. Ahora, ¿esto qué significa y qué quiere decir? Porque probablemente es algo que escuches hoy por primera vez y te pueda impactar un poco. En el antiguo Medio Oriente hay una idea, y es que los dioses utilizaron barro mezclado con su propia sangre para crear al hombre. Esto se puede ver en el poema, por ejemplo, Enuma-Elish, el poema babilónico Enuma-Elish, donde el dios Marduk mezcla su propia sangre con barro para formar un ser que llamó hombre, llamó Adán. Luego podemos ver un vestigio de este concepto cultural en el propio sustantivo hebreo Adam. Nos habla de esta idea del antiguo Medio Oriente donde los dioses están dando vida con su propia vida al ser humano. Además, el hecho de que Adán tiene que ver con la sangre de Dios nos ayuda a entender la importancia de la sangre en el pacto que Dios establecerá con Noé, con Noaj, en Génesis 9. En Génesis 9 se va a hablar de la sangre, de la importancia de no comer sangre y de la importancia de no derramarla. Y justamente en Bereshit 9.6, Génesis 9.6, nos dirá el texto bíblico, el que derramare sangre de hombre, sangre de Adán, por el Adán su sangre será derramada, porque a imagen de Elohim es hecho el Adán. Luego, si entendemos que el Adán tiene vida por la vida de Dios, este texto toma todo el sentido y todo el peso, porque en el texto hebreo el poder descomponer las palabras de esta forma, tener esa estructura con la que se puede armar un puzzle, aparecen nuevos sentidos, nuevos significados que, como digo, lo que hacen es aclararnos el texto, darnos una revelación más profunda del significado de las palabras y por lo tanto luego otros textos que aparecen más adelante encajan perfectamente y los podemos entender mucho mejor. Así que esta es la primera curiosidad, las primeras dos palabras. Vamos ahora con la tercera que tengo preparada, que tiene que ver con qué hizo Noé con el arca. ¿Qué hizo Noé con el arca? Y aquí vamos a ver algo que en hebreo tiene, es esa relación que existe entre los sustantivos y los verbos. Hablando de este primer concepto que hemos abordado, de la raíz, lo que tenemos aquí es que sustantivos y verbos comparten la misma raíz y no siempre esto queda plasmado en las traducciones. Nos vamos a ir a Bereshit, capítulo 6, versículo 14. Aquí tenéis el texto hebreo, en el texto masorético. Y lo que nos dirá aquí el texto es Aseleha tebat, atzei gofer, ininta ase et ateba, bejafarta ota, mibayit umihutz akofer. Hazte un arca de madera de gofer.
harás nidos en el arca y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y esta es la última parte la que nos interesa. La calafatearás con brea. Aquí tenemos los verbos, bejafartá por un lado el verbo y por otro lado el sustantivo, bakofer. Estas dos palabras, que podéis ver aquí en pantalla, en realidad se han traducido por calafatear con brea. Si observas las palabras, está claro que calafatear y brea no forman parte en español de la misma familia léxica. Son palabras diferentes, no comparten raíz, no son familia. Ahora bien, en hebreo esto no es así. En hebreo estas dos palabras, el verbo y el sustantivo, sí comparten raíz. Fíjate, tenemos 3 letras en el verbo, que es la raíz, y 3 letras en el sustantivo, que es la raíz. Si comparas unas con otras, y no hace falta que sepas hebreo, simplemente dibujar esas letras, te vas a dar cuenta que son las mismas. Por un lado tienes la kaf, la pei, la resh en el verbo, bejafartá, y en bakofer tienes las mismas 3 consonantes, la kaf, la pei y la resh. ¿Esto qué significa? Que en hebreo estas dos palabras, este verbo y este sustantivo, sí forman parte de la misma familia léxica. Por lo tanto, tienen relación la una con la otra. Y como hemos visto en la traducción, no es posible, al menos no de entrada, o no lo parece, mantener esa relación y ese vínculo. Ahora, esta raíz, kaf, pei, resh, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado y por lo tanto cuál sería el sentido de lo que Noé hace con el arca? Pues vamos a verlo. La raíz kaf, pei, resh, como ves en pantalla, significa expiar. Es la raíz que da origen a este verbo. Algunos de vosotros seguramente me entenderéis muy rápidamente si os digo Yom Kippur, día de la expiación, o Yom HaKippurim, día de las expiaciones. Kippur, Kippurim, tiene esta raíz. Por eso el verbo es expiar. Y luego tenemos expiación y de ahí toda la familia relacionada con esta raíz. Por lo tanto, si tomamos en cuenta el sentido y el significado de la raíz e intentamos trasladar una relación que preserve la relación que existe en hebreo, una relación en español, en nuestro idioma, en el que vertemos el hebreo, bejafartá bakofer, debería ser traducido de la siguiente forma: y expiarás con expiación. Y expiarás con expiación. Esto es algo que en español, en la traducción al español, pierde absolutamente el sentido, se desvanece, no tiene nada que ver calafatear con brea con expiar con expiación. Entonces, ¿qué está haciendo Noé con el arca? ¿Y qué nos revela el hebreo y la raíz del verbo y el sustantivo que podemos ver que pertenecen a la misma familia léxica? Lo que nos está revelando es que Noé hizo mucho más que embadurnar un barco para hacerlo impermeable al agua, sino que lo que estaba haciendo Noé por orden de Dios era expiar el arca con expiación. Y para expiar el arca hacía falta sangre. Por lo tanto, Noé estaba rociando sangre en el arca, por dentro y por fuera. ¿Y esto qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que nos revela el texto hebreo? Que el arca era un espacio sagrado. Nos va a conectar el arca de Noé con el tabernáculo y más adelante el templo de Dios en Jerusalén. Y por lo tanto vamos a empezar a visualizar el arca ya no solamente como un barco, sino como el instrumento de redención que Dios usó para salvar, igual que utilizó el tabernáculo, igual que utilizó el templo, igual que luego va a aparecer Mashiach con esta misma figura. Y por lo tanto el arca empieza a transformarse delante de nuestros ojos y la historia de Noah y el arca también cobra un sentido totalmente nuevo, con una nueva profundidad, para empezar a ver el arca como lo que es, una sombra de lo que será el tabernáculo y más adelante el templo. Y este detalle solo lo puedes apreciar
Si conoces el hebreo bíblico, si conoces el texto hebreo y empiezas a valorar estas curiosidades y esta relación entre el sustantivo y el verbo, es cuando empiezan a aparecer en el texto detalles tan maravillosos como el que acabo de presentarte. Vamos ahora, después de esto, con el último y la cuarta curiosidad, la última curiosidad del hebreo bíblico que quiero compartir contigo en esta tarde, en esta noche. Tiene que ver con el significado del nombre Israel. ¿Qué significa Israel? Y esto nos va a ayudar a entender cómo se construyen los nombres en hebreo. Más de una ocasión me han preguntado, bueno, ¿y qué significa este nombre? Y queremos saber el significado de los nombres en la Biblia hebrea porque lo tienen, Y esto es lo que vamos a hacer con el nombre Israel. Aquí tenemos el texto de cuando el varón, ese ángel, le da el nombre y le cambia el nombre de Jacob a Israel, que es Bereshit 32:28, Génesis 32:28, y dice el texto, Vayomer, Lo Jacob yamer ot shimcha, ki im Israel, ki sarita im Elohim, beim anashim, patuchal. Y dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque luchaste con Elohim y con los hombres y pudiste. Esta es la traducción de este texto. Y por lo tanto, de aquí nos interesa el sustantivo Israel, el nombre propio, el nombre que le da primero ese ángel y luego Dios mismo lo confirmará. Israel, aquí lo tienes. Ahora, ¿qué significa este nombre? Eso es lo que nos interesa y vamos a ver cómo se construyen los nombres en hebreo. Por un lado, tenemos estas dos letras, el, la Aleph y la Lamet. Este es el nombre de Dios, el nombre del Dios de los patriarcas que más adelante se va a revelar con el tetragramatón, con Yud, Hei, Vav, Hei, Adonai. Este nombre no se lo reveló a los patriarcas y se lo dirá Dios a Moisés en Éxodo 6, diciendo, con mi nombre no me di a conocer a ellos. Dios se da a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob con el nombre de él, y luego los atributos o las cualidades, el Shaddai, el Elión, el Altísimo, y él es el nombre de Dios. Esto es lo que tenemos en el nombre de Israel, esta parte está clara. Ahora, luego nos quedan, por otro lado, las primeras tres letras, la Yod, la Sin y la Resh. Aquí las tienes. Y con estas tres letras se han dado diferentes propuestas del significado. ¿Por qué? Porque pueden provenir de diferentes raíces. Por ejemplo, el primer caso lo tenemos en una propuesta que toma la Yod, la Shin y la Resh para decir esta es la palabra hebrea yashar, que significa recto. Alguien que es recto, alguien que es honesto. Y por lo tanto, Israel lo que significa es el que es recto con Elohim, el que es recto con Dios, el que es honesto, el que es justo, el que se comporta con rectitud ante Él y con Él. Esta sería una de las propuestas del significado del nombre. Tenemos una segunda propuesta que toma esas tres primeras letras para decir, bueno, en realidad esto es la raíz sar o sarar, que tiene que ver con alguien que es un príncipe, un mayoral, alguien que es de la nobleza. Y por lo tanto, si tomamos este sentido de las tres primeras letras del nombre Israel, el significado sería el príncipe de Elohim. Israel sería el príncipe de él, el príncipe de Dios. O también el que gobierna con Elohim, porque un ministro, un príncipe, alguien de nobleza, lo que hace que es gobernar. Y por lo tanto, estos dos sentidos también se contemplan dentro del significado del nombre de Israel. Ahora, ¿cómo se construyen estos nombres y cuál sería el sentido real de Israel? Bien, en el texto hebreo, cuando aparece una razón por la cual se da el nombre, no siempre ocurre así, pero en este caso así es. Le dice Ki'im Israel, sino que será Israel y dirá Kisarita. ¿Por qué?
porque luchaste im Elohim, con Dios o con dioses, be'im anashim, y con hombres. Y pudiste, batujal. Entonces, tenemos que Israel tiene una razón de ser y es ¿por qué? Porque luchaste. El mismo versículo nos está dando la explicación y aquí tenemos el verbo saritá. Saritá im Elohim. Luchaste. Esto es lo que significa el verbo. Y si vemos y observamos el nombre Israel con este verbo que aparece en el texto, nos daremos cuenta que comparten prácticamente las mismas letras. Tenemos la Shin, la Resh y la Yod. La Yod es la que cambia de lugar, que es como una comita. Y luego la Shin y la Resh son las mismas. Puedes hacer la comparativa como si fuera un espejo. Y el verbo, que aquí lo tenemos en este tiempo verbal, sarita, es el verbo sará, que significa luchar o pelear. Y Jacob luchó con el ángel, estamos en ese contexto, con ese varón, y prevaleció, y eso es lo que le viene a decir luego, y por eso le da ese nombre. De esta manera vemos que el nombre, según el propio texto, lo que significa es el que lucha con Elohim, el que lucha con Elohim, o el que lucha con él, con Dios. Este es el significado de Israel. Podríamos unir todos los significados, ¿verdad? Y tendríamos el que prevalece por luchar con Dios de manera recta, de manera justa, de manera honesta. Y al unir todos los significados tenemos un concepto mucho más amplio, mucho más bonito de lo que es el nombre de Israel y lo que significa ser parte de este pueblo y por qué Dios escogió este nombre y este pueblo. Ahora, con el nombre de Israel, aún hay algo más que es impresionante y a mí me llama mucho la atención y os lo voy a mostrar a continuación. Tenemos, y espero que estéis viendo la pantalla compartida, lo que tenemos aquí es que en la Yod aparece el nombre de Yitzhak. Fíjate, Isaac, el padre de Jacob, tenemos la Yod, la Tzadi, y tenemos la Het y la Kof. Isaac. Si te das cuenta, Isaac empieza por la misma letra que empieza el nombre de Israel. Además tenemos también el nombre de Jacob. También Jacob empieza por la misma letra, la misma consonante. Luego, en la siguiente letra, la Shin, tenemos el nombre de Sará. Sará empieza por esta consonante. Si continuamos con la Resh, lo que tenemos es el nombre de Rebeca, Ribka, que empieza por la misma letra, lo que sería nuestra R. Además de Rebeca, también Rachel, Raquel, su nombre empieza por la Resh de Israel. Nos vamos a la siguiente, Aleph, tenemos a Abraham, el esposo de Sara. Y por último, en la Lamed tenemos a Lea, esposa también de Jacob. De manera que en Israel tenemos a todos los patriarcas y a todas las matriarcas. Fíjate, a Abraham y Sara. Luego tenemos a Isaac y a Rebeca. Y por último tenemos a Jacob, a Raquel y a Lea. Luego en el nombre de Israel, y además del significado que tiene Israel, lo que tenemos en este nombre, recordemos, un nombre dado por Dios, un nombre divino, es a todos los padres y a todas las madres de este pueblo, de nuestro pueblo, Abraham, Isaac y Jacob, y sus respectivas esposas que están en este nombre. Y el sentido de esto es para que nunca olvidemos de dónde venimos. Para que siempre recordemos nuestro pasado, quiénes son nuestros antepasados y cuál es el pacto que Dios hizo con ellos.